que trabajamos docencia y universidad en el contexto actual. Buenas, Oscar. Sabíamos que llegabas, por eso empezamos. Cuando te vimos pasar así. Y están los de problemas pedagógicos, que también algunos ya habían visto conmigo, problemas y métodos pedagógicos. Es como la clausura del encuentro de los dos grupos, y en donde uno espera bueno, de esto estoy seguro, uno espera una madurez del grupo con respecto a los temas que se han tratado. O sea, que algo nos haya pasado en el proceso de formación de estos 4 meses, algo pasa. Si algo no pasa, pues lástima el tiempo, el dinero, ¿no? Los 5 millones, esas cosas. A no ser que uno haya hecho ya el propósito de que estudiar en la Javeriana es ganar un capital cultural y no tanto un proceso de formación, lo cual suena ofensivo. Podrían haberme botado por la ventana, pero uno sabe que no es así, o las dos cosas. Lo grave es que no estén las dos cosas. Entonces todos esperamos haber decantado cosas, tener elementos críticos para seguir conversando sobre educación, y que los años que siguen, que nos sigamos viendo algunos que quieran seguir trabajando y pensando la educación, pues podamos empezar a hacer dos cosas que yo siempre he pensado de que debe hacer la educación y la pedagogía, que más que insertar sujetos al mundo, sobre todo a este mundo, es inmunizarlo frente a él. Sí, sé que es una cosa muy complicada decirlo de esa manera, pero si la educación nos está haciendo más competitivos, menos cómplices, por ejemplo, menos comunidades, más competencia. Entonces, posiblemente si Kant nos enseñó de que la educación tiene que ver con crear una cierta dependencia de los unos de los otros, una cierta necesidad, una cierta nostalgia por el otro, necesidad de comunidad. Yo creo que cuando uno hay educación, cuando uno ha cultivado o siente la necesidad de comunidad, y es donde uno se quiere a sí mismo mucho, viviendo en comunidad, porque se trata de un trabajo también de cultivo de la individualidad, de la inquietud de sí, pero esa inquietud de sí no es posible sin una vida con otros, sin interrogar, sin inquietar la vida con otros. Y entonces eso es como lo que hemos estado buscando a través de un análisis un poco inquisitivo, muchas veces perspicaz, otras veces suspicaz, de la universidad, algunas veces con justicia, otras veces hemos sido injustos, ustedes también han tenido que ver en eso, pero es porque algo nos importa de lo que se llama educación, y sobre todo educación para el país. La estrategia que vamos a hacer es esta, la participación es de todos, porque aquí incluso vamos a pensar nuestro rendimiento final, ¿no? Lo que pasa es que hay 4 o 5 compañeros que van a hacer unas exposiciones donde se puede ver un poco trabajando los conceptos de los seminarios, ¿sí? Y de lo que estábamos buscando, y de pronto esto les despierta y nos recuerda muchas cosas. O sea, es estratégico en el ámbito, en el sentido que hace casi un mes que no nos vemos. Entonces, refrescar problemas, inquietudes, me parece que esta estrategia de escucharlos a ustedes es clave, ¿sí? Y una vez que ellos hablen, planteen, yo creo que primero plantean sus interrogantes, lo que tiene en su trabajo, ir anotando lo que se le puede preguntar, pero volverlo un pretexto para empezar a hablar de lo que ha sido y hacer un balance de lo que han sido los seminarios, ¿sí? Entonces Daniela tiene un documento que ha ido trabajando sobre una problemática que ella ha sentido desde la Universidad de Chile. Ustedes saben que desde Chile nos viene a nosotros dos cosas, buenas y malas, las dos, paradójicamente. De Chile nos vienen las propuestas de la reforma,
educativa, vía institucional, vía gobierno, y de Chile nos vienen las resistencias de los grupos estudiantiles, ¿no? Llegaron los dos. Entonces por eso nos interesa escuchar un poco, Daniela, su balance que hace desde su situación vital. Peter, desde África, nos puede dar una concepción más geopolítica del asunto. Cuando decimos geopolítica es la integración de lo local y lo global, ¿sí? Nos puede dar el sentido cosmopolita de lo que hemos estado trabajando, ¿sí? Daira nos va a dar también una mirada de la educación popular, de los trabajos que están haciéndose a partir de lo que se llama universidad popular, ¿sí? Que es esa otra universidad que se está buscando, ¿sí? En una exposición que nos hicieron hace 8 días, los del doctorado, ahí estaba gente benemérita, como están grabando no los voy a nombrar, porque es peligroso, pero nos dijeron que habían 2 tipos de universidad, la universidad del poder y la universidad del espíritu. Tú sí estabas. Yo le dije, padre, falta una, la universidad del mercado, que es una buena demostración, la nuestra. Bueno, él abrió los ojos así de búho, pero como estábamos así, como no. Yo dije padre, pero no dije que padre. No fue la ventaja. Sí, sí. Y dije doctorado, pero no más. Pero ahora, viendo el trabajo de Daira, pienso en una 4ª universidad, que es la universidad de la gente. Esa que están pensando Boaventura de Sousa en Latinoamérica, y en Europa la están pensando autores como Michel Onfray. ¿Sí? ¿Qué? La 4ª, la Universidad de la Gente, la Universidad Popular, la Universidad de las Epistemologías del Sur. Esa Daira nos va a hablar de ella, o sea que hay otra 4ª universidad. ¿Sí? O sea, hay para escoger, vamos a ver si nos falta imaginación. ¿Sí? Y entonces con estas propuestas, inicialmente nos hacen el planteamiento y entramos a discutir y a debatir y a autoevaluarnos y a evaluarme y a conversar. Ese es el ejercicio, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que hay un ejercicio fastidioso que es decirle a alguien el tiempo. ¿A quién ponemos a decirle el tiempo? ¿Quién es bueno para manejar tiempos? Sí, Joselín. O sea, usted se quita la cachucha cuando falten 3 minutos. Y así ella redondea. Ya 10 minutos cada una. Ahora si se pasa, pues, que mientras no dure media hora. No, tú a los 7 minutos le avisas que le faltan 3. Muy bien. Entonces empezamos con Daniela, después con Peter, después con el grupo de Daira y su mensaje. Faltó uno de los compañeros que está trabajando también, esto es Elena, ¿no? Pero no vino hoy. No podía venir hoy, pero Angelita nos va a apoyar. Pero Angelita es del grupo. Es del grupo, sí, bacán. Eso es lo que me alegra de la facultad, también tiene salidas, otras perspectivas, otros bordes que pueden dar una esperanza a esto. Muy bien, Daniela, yo me callo. Empecemos. Este trabajo se generó por petición del profesor que estaba con la inquietud de conocer cómo es la situación de Chile. Entonces ya con los compañeros que venimos el semestre pasado se habló algo en la cátedra de problemas educativos con la profesora Consuelo. Ahí se expuso un poco lo que es la problemática chilena en cuanto a educación y ahí me referí más de lo que es la educación primaria y secundaria. Ahora ahondé un poco más en eso y hablé de la educación universitaria y enlacé todos esos enfoques en lo que es la propuesta o la tesis del curso del profesor, en donde se trató de ver el horizonte conceptual de la pedagogía. En este sentido, yo el trabajo lo titulé como la educación del Chile de hoy a partir de su perspectiva histórica, una crítica en mira al reencuentro con la modernidad. Traté en realidad de hacer un enlace de lo que pasaba en Chile y por qué todas estas ideas de la modernidad se fueron perdiendo. Y bueno,
de lo que fue ese intento es lo que les voy a hablar un poquito en estos minutos que me dio. En general, en Chile, yo veo dos grandes problemáticas que son grandes y que son estructurales y ya están enraizadas en Chile por lo menos desde hace 30 años, ya, con el advenimiento del gobierno militar, principalmente. El primer problema son las privatizaciones y el segundo problema es el modelo técnico instrumental. Por lo tanto, me voy a referir a esos dos grandes problemas y voy a ir a tratar de ahondar y a explicar en lo que me permita el tiempo. Igual después con las preguntas podemos ir viendo algunas cosas que no hayan quedado bien claras. Con respecto a las privatizaciones, el problema principal es el lucro. Porque si bien en Chile, antes del gobierno militar, existía la educación privada, esta educación privada se dio desde otro tipo de debate, desde un debate que parte desde de los últimos cuartos del siglo XIX, que tiene que ver con la libertad de enseñanza. Por lo tanto, ahí hubo instituciones como la Iglesia o ciertas colonias extranjeras que pidieron esta libertad de enseñanza para poder fundar sus instituciones educativas, pero si bien existieron, estaban supeditadas al Estado. O sea, los niños cuando salían de esos colegios privados tenían que dar un examen que lo validaba el Ministerio de Educación. Por lo tanto, si bien antes existía una educación privada en Chile, el debate se originó desde otro punto de vista ideológico, que era la libertad, por toda esta irrupción del liberalismo decimonónico, principalmente. Pero este otro tipo de privatización no tiene ese mismo origen. El origen es el neocapitalismo que entró a Chile con toda esta dictadura militar. Por lo tanto, ahí surge este otro tipo de privatización que sí va a tener el problema del lucro, y que el lucro es un tema que hoy en día en Chile se está debatiendo. O sea, a la calle están saliendo los estudiantes a ver qué pasa con el lucro, porque no puede ser que las instituciones educativas tengan ese tipo de problemas. Y el tema del lucro y de las privatizaciones tienen un impacto directo en la equidad y en la calidad de la educación. Porque finalmente hay que pagar para poder tener una buena educación. ¿Y qué pasa con los que no pueden pagar por una educación? ¿Ya? No se les puede brindar esa buena educación. ¿Ya? Y eso se comprueba empíricamente con los resultados de las pruebas estandarizadas, en donde los colegios privados tienen puntajes muy superiores a los que son del sector municipal o particular subvencionado. Entonces, ¿qué pasa acá? Se propone una reforma educativa cuando comienzan los gobiernos democráticos. Sin embargo, esta reforma educativa, con todas las leyes que van emergiendo de esta reforma, son para profundizar los problemas que ya habían antes. O sea, se legalizó estas privatizaciones y estos problemas de equidad y calidad. Por ejemplo, doy dos ejemplos. La ley UCE, que es de unidades de subvención escolar, o sea, se le da el dinero al niño por ir al colegio, ¿ya? Pero se le da a la institución, no al alumno ni a sus familias, ¿ya? Por lo tanto, los que tienen una matrícula más alta y van efectivamente a clase tienen esta UCE, ¿ya? Y muchas veces hay problemas con las subvenciones porque no van los niños, pero marcan la asistencia igual. Entonces, el problema ahí es la fiscalización. Y la otra ley es la ley de financiamiento compartido, ¿ya? En donde hay una cierta porcentaje en donde los papás tienen que aportar en la educación de sus hijos según en qué quintil pueda estar. ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Ya? Y sigo hablando un poco de la primaria y secundaria como para tener un antecedente. Que se paga por una educación, y el problema más grande de los colegios que tienen una administración municipal es que tratan de migrar, ¿ya?, en cuanto a las posibilidades económicas se les den a su familia para ir al sector privado. Por lo tanto, aquí la educación es mejor mientras se pague. Ese es parte de los problemas. Ahora, en cuanto a la educación superior, la universidad, vimos también el semestre pasado con otro grupo de compañeros de que las universidades en Chile son de dos tipos. Una
son las universidades que están regidas por el Consejo de Rectores, que son una comunidad universitaria que existe de forma tradicional en Chile desde el siglo XIX, con la Universidad de Chile y la Universidad Católica, que fueron las dos primeras universidades que se fundaron, y después, durante el siglo XX, se fueron fundando las otras, y que eran universidades públicas, ¿ya? Que después de la dictadura pasaron a autosustentarse, porque el Estado ya no les siguió dando ingresos. Por lo tanto, ahí ¿qué era lo que la sostenía? Las matrículas de los estudiantes y los proyectos que pudieran tener, o los aportes que pudieran recibir de alguna otra manera. Y empezaron a quebrar, porque como daban créditos, los alumnos muchas veces no podían pagarlos, o había que esperar cierta cantidad de tiempo para que fueran pagadas esas deudas. Por lo tanto, las universidades empezaron una crisis de financiamiento. Y el otro tipo de universidades que hay son las universidades privadas. Universidades privadas que son empresas educativas, ¿ya? Entonces, ese es el problema que hay en Chile, que estas universidades privadas funcionan como empresas. Entonces, y todas las singularidades que ustedes pueden ocurrírseles que es una empresa de servicios educativos. Por lo tanto, ese es otro problema, porque ahí quien puede pagar por un cartón, obtiene el cartón después de 5 o 6 años de haber estudiado en la universidad. Ahora, estas universidades están siendo sumamente cuestionadas en los últimos meses, semanas quizás. ¿Por qué? Porque estas universidades privadas tienen un dinero que les entrega el Estado por concepto de acreditación. Ahora, ¿qué pasó con las acreditaciones? Se supo que se daban acreditaciones a universidades que no cumplían con los requerimientos académicos o en cuanto a estándares educativos se pudiera hablar. Por lo tanto, empezó una corrupción interna en el CNA, que es el Consejo Nacional de Acreditación. Consecuencia de eso, el director del CNA tuvo que renunciar. Escándalo nacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay corrupción, porque hay coimas, porque hay universidades que están acreditadas y que no deberían ser acreditadas. ¿Qué significa coima? ¿Qué para nosotros tiene una palabra? La coima es dar una cantidad de dinero por conseguir algo que en realidad no es legal, ¿ya? Un soborno, claro, eso. Ustedes me preguntan si no entienden nada. Listo. Uy, me queda la mitad todavía. Bueno, y lo otro es que hay dos universidades privadas que están en estudio por esta situación. Una universidad que está con síndico de quiebra, ya por esta situación, y lo último fue una acusación por parte del Parlamento, o sea, la Cámara de Diputados y el Senado, al que fue ministro hace poquito tiempo atrás, el señor Harald Beyer, porque no supervisó estas prácticas, por lo tanto estaba amparando el lucro de las universidades privadas. Entonces este ministro salió y no puede ejercer cargos públicos por lo menos en 5 años. Entonces, de cierta manera, hay mecanismos de denuncia, hay mecanismos para poder controlar esta situación, pero hay que denunciarla, ¿ya? Ahora, el segundo problema que yo me referí fue el modelo técnico instrumental. Este modelo despedagogiza la educación, ¿ya? En palabras de Marco Raúl Mejía, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí se lleva a la educación a cumplir con ciertas competencias que vienen del mundo empresarial, pide ciertos estándares impuestos por el Banco Central y la UNESCO, se privilegian los desempeños de los estudiantes a través de diferentes mecanismos que si quieren después puedo explicar algo de eso, que son los mapas de progreso del aprendizaje, la prueba estandarizada SIMSE y la prueba PSU para entrar a las universidades tradicionales. Ahora, ¿qué pasa acá? La educación dejó de ser un bien público en Chile. Y hoy en día las demandas que están en las calles es para demandar esta situación, ¿ya? Y se pide claramente una educación gratuita,
¿ya? ¿Por qué? Porque la educación es para todos. Todos tenemos derecho de ser educados y bien educados. Y esto es lo que comenzó a hacer la Revolución Pingüina en el 2006. Les quiero leer una cita con respecto a eso. Dice, desde entonces está claro que la educación moderna en Chile murió debido al advenimiento de las políticas económicas neoliberales, que comenzaron a ejecutarlas desde los inicios de la década de 1980. Todo lo que había alcanzado en cuanto a equidad y calidad tuvo un retroceso. Esta educación gratuita para todos los chilenos en igualdad de condiciones finalizó. Así fue como los hijos de los ricos ya no se topaban en los liceos públicos con los hijos de los pobres. Estos hijos de obreros tampoco tenían la oportunidad de cruzar el umbral de la universidad. Tendrían que replicar la vida de sus padres y abuelos, quedándose en la mina, en el bote de pesca, en el campo, la construcción o la fábrica. Tampoco tendrían la capacidad de ejecutar grandes discursos, como lo hacían en la época del gobierno de Eduardo Frei Montalva, cuando lograron que se les escuchase en el triunfo de la ley de sindicalización campesina de 1968. Ya no pensaban. La consecuencia de este sistema fue la alienación. Por eso el 2006 fue el año de la revolución, donde se despertó a la vida y se volvió a pensar. En este sentido, ¿ya? Y en relación a los objetivos del curso, y en la relación que yo articulé, Comenio decía que la educación era un derecho de todos. Y Rousseau decía que la educación era un bien público, ¿ya? Y además, una de las funciones era formar al ciudadano. En este sentido, dice, ¿y por qué pagando se puede acceder a la educación si, siguiendo a Rousseau, este es un bien público? ¿Cómo es que los ciudadanos de Chile permitieron que se les arrebatase ese derecho? Ah, se estaba en guerra. Solo una guerra a los hombres se les puede despojar de su humanidad e imponer a través de la dictadura lo que tienen que hacer. Lamentablemente, y aunque la dictadura ya terminó, se mantienen los resabios, lastres que hoy las nuevas generaciones combaten en las calles. En este sentido, la tarea es hacer recordar una misión, la de ser buenos ciudadanos, ciudadanos otra vez, y para eso es necesario concebir a la educación como una institución de carácter político, que le enseña al hombre a ser hombre y a disfrutar de su olvidada libertad como parte esencial de su naturaleza, la que conlleva derechos y deberes. En suma, en Chile, la educación debería ser para todos y todas. Solo así surgiría un nuevo hombre y un nuevo ciudadano, que goce de la democracia y de sus instituciones, y con eso una mejor sociedad. Por lo menos eso es lo que se escucha desde las largas alamedas. Tiempo. Y por último, ya, también voy a recordar a Kant, porque de cierta manera la educación es peligrosa, ¿ya? Y es peligrosa para aquellos que quieren manipular el poder, ¿ya? Cuando él habla de que dice, las críticas se hacen presentes en la problemática chilena y en los padres que se preocupan de una sola cosa, de que sus hijos triunfen en el mundo. Pero ¿cómo se va a lograr eso si se mantienen las mismas estructuras que lo impiden? Y otra, es que los líderes políticos y económicos consideran a sus liderados como meros instrumentos para sus propósitos, por lo que la alienación es algo que les conviene. En este sentido, la educación es una valiosa arma con la que no quisieran ser atacados. En fin, la educación es una virtud que todo hombre quiere tener, ya que por medio de ella se es mejor, y ser mejor significa ser moralmente bueno, por lo que se transforma en un deber. Sin embargo, a muchos les asusta, y por eso la segregan, manipulan, coartan y transforman en un bien suntuario, privilegio de algunos. Esto es lo que debe estar de moda. Esta fue la moda que propuso la modernidad, pero que se perdió y la tarea es recuperarla. Eso es la exposición. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Okay. Las preguntas al final, copien, guarden ahí los comentarios. Seguimos entonces con los planteamientos de Peter. Te escuchamos, querido amigo. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muy bien. Yo realmente, a lo largo de este semestre, ¿Lo apagué o lo apagaron? en el curso de problemas educativos y en los modelos pedagógicos de la universidad,
realmente hice una reflexión sobre mi realidad vital en Uganda. Los que no me conocen, yo soy de Uganda, un país africano que queda al oriente. Y actualmente la educación está en una crisis porque la educación superior realmente se ha vuelto una mercancía, un bien privado, mientras se ha promovido más la educación básica, primaria y la secundaria. Entonces, a partir de esa problemática, quise reflexionar sobre el título que nos dio el profe Rafael, la educación como si la gente importara. ¿Y cuál es esa gente que debe importar? ¿Serían los adinerados? ¿Sería la clase media? ¿O serían los pobres y los excluidos de los sistemas políticos de relaciones de poder? Entonces, a partir de ese trasfondo, realmente parto con una afirmación de que la educación es una necesidad humana, así como nos plantean Comenio, Kant, Simón Bolívar y Freire, desde la educación popular. Es un ejercicio de autocultivo y de liberarse de los yugos que se imponen sobre los sujetos en las diversas configuraciones de relaciones de poder. Desde Simón Bolívar quisiéramos destacar el aspecto de la libertad, ¿no? Liberarse de esa potencia de los maestros coloniales que, bueno, impusieron sus yugos en su tiempo. Y destacar también el papel de Paulo Freire, que después bautizó la propuesta de Simón Bolívar, que proponía una educación contextualizada para poder liberar a los latinoamericanos de esa fuerza europea. Y Freire lo bautiza, lo llama educación popular, para los últimos, para que la gente pueda reflexionar sobre su realidad y transformarla en nombre de emancipación. Es la educación que nos hace verdaderamente humanos. Es un desarrollo de las capacidades y habilidades naturales del hombre y la mujer, para que esas riquezas no queden en estado de inercia. Por ser una necesidad, se convierte en un derecho de todo ser humano, como decía Daniela. Sin embargo, la historia nos muestra que las políticas no siempre promovieron la educación como un deber derecho de todos. Hago una mención de las características de la escuela moderna en la sociedad disciplinaria. Se educa para establecer el regnum hominis. Eso saco de Santiago Castro, el reino del hombre, donde se promueve solamente la razón científico-técnica, que popularmente llamamos la razón instrumental, para someterlo todo a la voluntad y capricho humanos. Todas las políticas e instituciones estatales se dedican a ajustar la vida de los hombres al aparato de la producción. Las constituciones, las escuelas, los hospitales, las cárceles, los manuales de urbanidad que definen los comportamientos del sujeto moderno, el ciudadano. La escuela busca instalar una disciplina sobre la mente y el cuerpo para producir una subjetividad útil para la patria, es decir, el sujeto epistemológico, moral y estético. El niño es sometido a la adquisición de conocimientos, capacidades, hábitos y valores, modelos culturales y estilos de vida que lo moldeen en un sujeto productivo. La escuela se traduce en una institución de secuestro.
se maneja un sistema binario de clasificación de la realidad: educados versus analfabetos, disciplina versus barbaridad, blancos versus negros, indios, árabes, asiáticos y demás, amos versus siervos, colonizadores versus colonizados, teoría versus práctica. El sistema binario produce violencias epistémicas, civilizatorias y culturales. Se crea las ausencias de las realidades humanas no occidentales. Los que abordan la epistemología del sur de Boaventura de Sousa, él habla de diversas ausencias que se crearon a partir de este sistema moderno. Y esas ausencias persisten también hasta hoy en Uganda, ¿no? Porque lo que se maneja es una escuela muy disciplinada, donde todos aprendimos cómo actúan los occidentales, y así se debe llevar la vida. Y los sujetos de Uganda a veces hasta desprecian el valor de la comunidad, el valor del conocimiento tradicional que nos impartían los sabios mayores aquel entonces, y los otros valores de iniciación que acompañaban a los jóvenes para que pudieran saber cómo conducirse como adultos, padres y madres de familia. Esos valores se han perdido porque se copia mucho de lo occidental. Y siguiente toco el tema del giro mercantil. En este giro, el control del Estado disminuye y el mercado manda el espacio. En Uganda concretamente tenemos la influencia del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Son las dos fuerzas que determinan las políticas de mi país. Bajo su influencia, la educación deja de ser un derecho y se convierte en una mercancía a la que puede acceder quien tiene, ¿no? Defiéndase quien pueda. El Estado se somete a la lógica del mercado internacional. Disminuye la financiación a las instituciones públicas de educación superior, porque el Banco Mundial dijo que la educación superior en Uganda es un lujo demasiado costoso que no se puede financiar por el Estado. Entonces, en vez de financiar la educación superior, se empezó a financiar más bien la educación primaria y la educación secundaria. ¿Sí, Joselín? Ah, gracias. Bueno, esa transición se dio. En vez de apoyar la educación superior, se empieza a apoyar la educación básica y media. Entonces, la privatización de la educación superior, la universidad se convierte en empresa prestadora de servicios. Ya lo explicó Daniela. La universidad asume esa cara empresarial porque así la configuran las políticas vigentes, porque la universidad también es un sistema político que maneja relaciones de poder según las corrientes de la sociedad. La universidad productora de productores, eso saqué del título del libro de Jorge Eliezer, que se dedica a la formación del homo economicus, el sujeto empresarial de sí mismo. Y de este modo se realiza la psicologización de los asuntos sociales. Se crea un sujeto flexible, un sujeto responsable por sus éxitos y sus caídas. Porque el Estado cada vez más corta sus gastos y los sujetos deben defenderse como puedan. Se ha configurado un sujeto endeudado porque se le producen necesidades inacabadas. Dicho sujeto se siente libre porque se siente atraído a consumir sin coacción directa.
Un ejemplo concreto, el uso de celulares en mi tierra se ha regado por todos lados y eso la gente consume sin pensar a quién están enriqueciendo y a quién están empobreciendo al mismo tiempo. Hoy la tarjeta de crédito define la ciudadanía más que la cédula. El sujeto educado es aquel que tiene el smart card, es decir, el revestido del poder adquisitivo. Ahora miremos esto que aclara las afirmaciones que hemos hecho anteriormente. Hay muchos sujetos que quedan aquí abajo en la educación primaria, una cantidad de personas, porque están en el sistema de la educación primaria universal, la cual realmente es de muy mala calidad y muy pocos logran acceder a la educación superior. Bueno, si se ha instalado la educación primaria universal y la educación secundaria universal en Uganda, esto provee el servicio, pero es muy pobre y por la pobreza de ese servicio no hay habilidades para acceder aquí. Y los alumnos que asisten a estas escuelas públicas realmente son los que no tienen recursos para pagar por la educación privada. Entonces quedan aquí amarradas. No pueden realmente subir aquí. Y los que están aquí, bueno, están luchando también con el sistema y contra el sistema todos los días para sobrevivir. Y los que alcanzan, consiguen la formación permanente, mejoran sus papeles cada vez más para poder vender más en el mercado laboral. Entonces esa es la situación que se da allí y en el mundo también. 2 minutos, José, y ya termino. Bueno, estoy ahora replanteando el título del trabajo. Si la gente importa, no se someterá la dignidad humana a la capacidad adquisitiva. El mercado libre mata a los pobres, así como vieron en los dibujos, ¿no? Los que no tienen no pueden subir. La educación como grave necesidad humana tampoco puede ser sometida exclusivamente al poder adquisitivo de los sujetos. Necesitamos de soñadores como Comenio y Kant, que propongan la educación para todos y cada uno de los hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, nobles y plebeyos, porque estos dos autores nos dicen que ningún sujeto se salva solito. Un bien también debe llevar a uno a preocuparse por sus congéneres con quienes convive. Si la gente importara, la educación no podría ser una producción de productores, más bien habría de ser multidimensional para que dirija al hombre a la autoconducción en todas las circunstancias de la vida, no producir para responder a ciertas demandas del mercado. Aquí planteo unas preguntitas para nosotros como educadores. Los juegos estratégicos. ¿Cómo podríamos transformar nuestras prácticas pedagógicas para dar importancia a la gente? Cuando hablo de la gente, hablo de los que no tienen realmente. Dado que nos encontramos envueltos en el sistema mercantil y pareciera que fuera de él la vida sería muy difícil, por no decir imposible, ¿cómo jugar estratégicamente en el campo educativo para que no promovamos el sistema, el mismo sistema? Thanks. Muchas gracias. Muy increíble. Bravo. Bravo. Dice, te enviamos nuestra presentación. ¿La descarga? ¿No la descargas? Es para ti. Okay.
No, espectacular. Muy bueno, muy bueno. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes para todos y para todas. La presentación, vamos a iniciar la presentación de un tema que durante la carrera interesa en nosotras. Pertenecemos a la línea de educación para el conocimiento social y político, y nos vamos a permitir iniciar con un texto que voy a leer en este momento, no me demoro mucho. Los procesos de globalización hegemónica, bueno, primero las primeras. El desperdicio más absurdo no es el de los bienes de consumo, sino el de la humanidad. Saramago. Los procesos de globalización hegemónica, que implican la reproducción de la civilización occidental, han permeado las fibras más íntimas de la humanidad, convirtiendo a la educación en un producto más del mercado que debe responder a esas lógicas dominantes, reproduciendo ciudadanos ciegos. Como afirma Guillón, estos son los sujetos de los derechos sin poder, de la delegación en el Estado y el mercado, incapaces de ser y estar en el mundo, dominados por los hilos invisibles del neoliberalismo económico. Ahora bien, la universidad como institución en este contexto ha privilegiado el discurso dominante. Este le ha asignado la función de eficiencia funcional en el ámbito productivo, que legitima como único criterio de verdad válido el conocimiento científico. Esta racionalidad ha promovido un exclusivismo que legitima las jerarquías epistémicas y relaciones de poder entre conocimientos. Cuando la universidad reduce su actividad a unas prácticas hegemónicas, termina por excluir otros saberes epistemológicos, pedagógicos, sociales, políticos y culturales que no encajan dentro del marco de la eficiencia. Esto nos obliga a pensarnos como docentes en otras formas de ser universidad. Entonces, esto nos genera poder pensar en esas otras formas de universidad que existen y que quizá, porque nosotros estamos inmersos en esa universidad occidentalizada, a veces no tenemos la posibilidad de ver. La Universidad Popular de los Movimientos Sociales es una propuesta que desde el Foro Social Mundial se ha venido gestando, ¿sí? Pero no es ese ejercicio de encontrarse por encontrarse de las organizaciones sociales ni de los movimientos sociales, sino es un ejercicio político que lo que pretende es posibilitar esas prácticas diferentes y alternativas para pensarnos una educación, una universidad otra. A pesar de atribuir un elevado valor a la investigación y a la reflexión-acción, la Universidad Popular lo que pretende es que podamos entrar a la comunidad, hacer parte de esa comunidad, y a partir de lo que somos como universidad poder generar ese conocimiento que ha sido invisibilizado por la modernidad y que nosotros como educadores pues seguimos reproduciendo. En cuanto a los objetivos que busca esta apuesta que se hace en la Universidad Popular, es un sitio de encuentro donde se busca que todas las organizaciones sociales, los movimientos se reúnan en un espacio que es neutral. De Sousa nos habla de hacer ese ejercicio, por ejemplo, en un país como Brasil, en un país como Argentina, que puede ser un país intermedio, y que todas las organizaciones se reconozcan en ese ejercicio y se planteen
alternativas a esa globalización hegemónica. La apuesta es por una globalización alternativa, es decir, que esas experiencias locales que se dan en los barrios, en los pueblos, en el campo, en las grandes ciudades, esas apuestas que se hacen por buscar otras formas de educación, pues se socialicen entre todos y de pronto también se hagan globales, pero en otro sentido, como hacerle pues esa contra a esa globalización que domina desde Occidente. Se busca también en ese ejercicio pues conseguir una transformación en esos espacios también locales, o sea, es decir, que no solo se quede en el discurso, sino que también esté muy ligado con la práctica social. Y que los protagonistas de esos procesos, que son los líderes de los movimientos sociales, los intelectuales que están también interesados en ese ejercicio, pues entren en diálogo y también, pues digamos, hagan un ejercicio de reflexión. Entonces la UPMS pretende recoger o reconocer esos saberes pero contextualizados, generar prácticas transformadoras a partir de los sujetos que viven en las comunidades, no a partir del conocimiento pues, de Occidente que nosotros también reproducimos. Nosotras queremos hacer énfasis en eso porque a pesar de que nosotros en el aula nos estamos pensando otras formas, como educadores seguimos reproduciendo esa mirada occidental. No porque pues lo queramos, a veces el mismo sistema nos obliga, lo que hablaba Rafael en sus clases de si me toca llenar la ficha, si me toca subir la nota, si me toca... esa dinámica misma del sistema no permite que nosotros nos pensemos esos otros, o permite que nos los pensemos, pero no permite que eso se haga realidad, sino que sigamos en el aula soñando y pues generando simplemente un discurso diferente, pero que no lo podamos concretar. Finalmente, la UPMS lo que quiere es la autoeducación de los activistas, llámese en movimientos sociales, llámese en organización de campesinos, de mujeres, y es la propuesta, o esta propuesta se concibe como esa contrauniversidad. No es la negación de la universidad occidental, simplemente es la posibilidad de ponerlas frente como si fuera un espejo y entrar a dialogar. Pero no ese diálogo utópico y soñador de que yo me siento y hablo y miremos a ver qué podemos legitimar o delegitimar, sino cómo las dos nos podemos reconocer y a partir de ese reconocimiento pues poder generar un nuevo saber. La Universidad Popular de los Movimientos Sociales no se centra en la educación popular, lo que nosotros conocemos regularmente como educación popular, o sea, de hecho es un proyecto joven que se está gestando desde hace muy pocos años. La idea es que cuando se reúnen los movimientos sociales en esa universidad, plantean actividades desde lo pedagógico, desde la investigación-acción y desde el ejercicio de traducción. Desde lo pedagógico la idea es que se reúnan esas mesas de trabajo donde estén las mujeres, por ejemplo, los afros, los indígenas y de toda América, de África, de Asia, de Europa, de todos lados, y que pues se manifiesten esas problemáticas, esos puntos en común que hay dentro de los mismos movimientos. Luego ya sale un líder de esa mesa, por ejemplo, y ya se reúnen son las mujeres con los indígenas, con los afros, ya hay como un encuentro entre todos los movimientos. Ese proceso se hace por medio de la investigación-acción, pues eso se recoge sí mucho en el tema de que el investigador pues tiene que estar interesado, o sea, tiene que vivir inmerso en el proceso, tiene que tener pues una postura política en ese ejercicio para estar ahí, o sea, es otra mirada, no la del que ve desde afuera, sino del que está involucrado, y también el investigador es el mismo activista, por ejemplo, ¿sí? La idea es que haya un encuentro ahí entre esos diferentes saberes que son incompletos, en el sentido en que no tienen las verdades con respecto a todo, en que les hace falta conocer sobre el otro, y se manifiesta eso en un ejercicio de traducción. Ese ejercicio de traducción del que nos habla de Sousa es ese encuentro de diálogo, pero lo que nos decía la compañera Aida, ¿no? es un encuentro que posibilita un diálogo, pero entre ese mismo diálogo puede haber choque, puede haber tensión, ¿sí? Por ejemplo, que hablemos entre lo que puede significar la sabiduría para Oriente y para Occidente, la feminidad entre las mujeres y lo que significa para las comunidades indígenas lo femenino también. Entonces como que se encuentren esas diferentes epistemologías y conversen, busquen puntos
de encuentro, puntos de desencuentro, ¿cierto? Para que haya un ejercicio ahí de saberes compartidos. Entonces, vemos como el punto de partida de la Universidad Popular es ese elemento de incompletud, como hablaba también Freire, ¿sí? El reconocernos como seres inacabados nos permite y nos posibilita pues abrirnos a otros conocimientos y reconocer al otro como tal. Y el punto de llegada son esos saberes compartidos. En la medida en que yo sea capaz de reconocer al otro como sujeto diferente a mí y de reconocer que yo soy porque el otro también me reconoce, nos permite pues llegar a este punto que la educación popular o la universidad popular nos está como haciendo el llamado. Bueno, de la universidad popular hay mucho más, los invitamos a hacer una lectura y demás, pero lo que queremos por el tiempo también es mostrar una experiencia que quizá algunos de ustedes ya la conocen y los que no la conocen pues muy rico que la podamos compartir aquí, dado que es una muestra, un ejemplo de que ese sueño es posible, ¿sí? Que hay otras formas de ser universidad, otras formas de ser educador, y solamente es como pues querer también ir un poquito en contraposición de lo que el sistema nos está como imponiendo. En esta lógica, en esta misma idea, bueno, ¿vale? Les vamos a presentar el caso de la Universidad Comunitaria Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. Sí, me voy a permitir leer para comprender un poco qué es intercultural y pues cómo ellos lo conciben, ¿sí? Y por qué no es universidad sino pluriversidad. La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas tiene como sueño la recuperación de un tejido vivo que entretejiera en la interculturalidad cósmica. Su misión es contribuir en la formación de talentos humanos que prioricen una relación armónica entre la madre naturaleza y el ser humano, sustentándose en el bien vivir comunitario o el buen vivir comunitario como fundamento del Estado plurinacional y la sociedad intercultural. La universidad adoptó el nombre de intercultural para dar ante todo un mensaje a la sociedad ecuatoriana en general, que sus reivindicaciones no son solo exclusivamente para los pueblos indígenas, sino que desde la visión indígena se construye un espacio académico para todas las sociedades y